Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a este Hangout de diseño. El día de hoy estamos una vez más con nuestro amigo Guillermo Navarro. Él es especialista en temas legales, orientado en la industria creativa. ¿Cómo estás, Guille? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Oscar? Bien, gracias. Bueno, un placer tenerte una vez más aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para toda la industria y en mi opinión creo que está un poco dejado. Creo que los diseñadores deben prestarle mucha más atención al tema legal. ¿Ok? Y vamos a hablar un poco, voy a leer un poco los puntos que me pasaste aquí, Guille, que me parecen todos muy importantes. Eh, Hoy vamos a estar hablando de todos estos temas: desarrollo de contratos, decisión de diseños, desarrollo de contratos de autorización de modificaciones de diseños, desarrollo de contratos de licencias de diseños, transferencia de derechos, sesión de uso de imágenes, sesión de páginas web, y además estaremos viendo certificación de páginas web y certificación de correos electrónicos y reclamos. Si quieres, Guille, arranquemos con una intro de por qué es tan importante el tema legal en la industria del diseño y la creatividad. Bueno, es muy importante que nosotros sepamos o que podamos entender qué es lo que pasa con la temática del diseño. Y lo interesante y lo importante en estos temas es, por lo menos, tratar de ubicar y ver algunas cuestiones básicas e importantes. Con respecto al tema del diseño, uno tiene que saber y tener algunos parámetros legales para poder trabajar y para poder estar tranquilo y no tener inconvenientes. Y saber que estas cuestiones que nosotros vamos a ver y que vamos a abordar hoy nos van a permitir, por lo pronto, desarrollar algunas cuestiones legales específicas para no tener inconvenientes y a la vez también para poder aprender y proteger también nuestros contenidos. Genial. Contanos un poquito el tema cuando un diseñador o una agencia recién está arrancando. Yo veo que mucha gente comete el error de no dejar bien en claro las pautas del trabajo en sí, ¿no? ¿Podemos hablar un poco del desarrollo de contratos y la sesión de diseño? Sí, el tema del desarrollo de los contratos y la sesión de diseño es importante que los diseñadores tengan en mente poder desarrollar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque les va a permitir trabajar mucho más tranquilos, le va a dar una facilidad para poder trabajar, sobre todo para el tema de trabajos en línea. Hoy en día uno muchas veces no conoce a la persona de forma física, sino que se relacionan a través de internet o se mandan mensajes de WhatsApp o se mandan mails y con eso van desarrollando el tema del trabajo. Pero es importante que en este caso, con el tema de los contratos, quede claro cuál es el objeto de protección. El objeto de protección va a ser, si el diseñador lo contratan para desarrollar un ISO logotipo y eso es lo que el diseñador tiene que brindar, es importante que sepa que a contraprestación del pago, es decir, cuando la persona le paga, esta persona va a entregar el diseño, es decir, el diseñador tiene que entregar el diseño y la otra persona paga. Por lo tanto, es importante que sepan cuáles son esos derechos que se transfieren. Y si uno no los pone bajo un instrumento de un contrato, no sabe muy bien a lo que se está obligando. Uno tiene que saber que, por ejemplo, si uno le da el diseño a una persona que contrató por ese diseño, esa persona no puede realizarle modificaciones directas a ese diseño, sino que en todo caso, y se establece en el contrato, las modificaciones quedan a cargo del diseñador. ¿Por qué? Porque esto también representa su creación, sus derechos de autor y por lo tanto deben ser protegibles. Eso no quiere decir que ese diseño que realizó el diseñador sea de él, sino que al contrario, a través de este contrato de cesión está cediendo los derechos de reproducción de ese contenido y esa reproducción es la que se autoriza, no así la modificación que puede llegar a alterar las condiciones del diseño. Ahora un tema muy interesante acá que siempre nos preguntan. O sea, por buena práctica, cuando yo hago un diseño encargado por un cliente, ¿yo tengo que entregar los editables? ¿O eso es algo opcional que yo le ofrezco al cliente y debe pagar por eso algo extra? ¿Cuál sería la mejor práctica ahí?
Ahí la mejor práctica que tiene que establecer el diseñador es ver cuál es la realidad del trabajo. Si a él le va a complicar más el accionar de sus tareas, tener estas opciones de modificación y que puede haber o no un precio distinto, eso lo tiene que definir el diseñador de cómo trabaja. Es recomendable que en estos casos por una cuestión de práctica, por una cuestión de salud también para el diseñador y para no estar recibiendo todo el tiempo mensajes y pedidos que exceden y que lo cargan mucho de trabajo, puede establecer y pactar en el contrato que en tanto no se altere la característica general del diseño, eso puede hacerse y lo que se deja autorizado es, por ejemplo, el redimensionamiento del diseño o alguna modificación menor que no altere la esencia, o simplemente si va a haber una modificación, que el cliente le mande la modificación que va a utilizar, como para que el diseñador, si ve que hay alguna alteración que genera algún problema sobre la identidad de ese diseño, pueda modificarlo. Pero acá el diseñador es libre de poder decidir estas cuestiones. Y si de estas cuestiones se trata también una modificación en los valores, eso también tiene que estar estipulado para que esté más tranquilo el diseñador. Siempre lo importante es que a través de la práctica de un contrato de cesión o de autorización o lo que se estuviera resolviendo en esas cuestiones, lo importante sería que el diseñador pueda definir la mecánica de trabajo con el cliente. Si hay modificaciones y si esto tiene un costo accesorio, que el cliente lo sepa de antemano y que el diseñador también lo pueda pactar para no tener inconvenientes en esa tarea. Genial. Guille, el tema de plataformas digitales como firmas digitales de Adobe, sé que hay varias soluciones por ahí. Adobe tiene la suya, Docracy, que es una página web online. ¿Los diseñadores pueden utilizar estas plataformas en Latinoamérica para firmas digitales? Sí, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una cosa es la firma digital y otra cosa es establecer el contrato a través de un medio informático. Es decir, si yo anexo el contrato al diseño que mando y la sola aceptación de ese mail y del uso del diseño configura que hay una aceptación en cuanto al contrato de lo que se está negociando, eso es a criterio del diseñador, pero también si en el país donde esté el instrumento de firma digital o los instrumentos de firma digital que permiten firmar digitalmente un documento, y esto no es la firma escaneada, no es que se anexa a la firma escaneada, sino que tiene que ver con un sistema criptográfico de firma digital que define que ese documento no ha sido alterado, no ha tenido ningún problema en cuanto a su envío y en cuanto a su contenido. Ese es el mecanismo de firma digital del que estamos hablando. Pero también simplemente si el diseñador y el cliente o los diseñadores establecen un parámetro legal para el uso de los diseños y lo mandan por mail adjunto al diseño, eso también se toma como una cuestión específica. O si, por ejemplo, el diseñador tiene una página web y donde los diseños son descargados de la página web o el encargo es descargado de la página web, también aplican los términos y condiciones de lo que establezca en este intercambio y la licencia, que son los términos y condiciones para el uso del sitio, establecen estas cuestiones. No habría ningún inconveniente en que se pueda resolver de esta manera. Perfecto. Bueno, por ahí un poco cerrando el concepto general, ¿qué recomiendas a todo diseñador o a toda agencia que está arrancando por primera vez? ¿Hay algún tipo de pack básico, de cosas básicas que tiene que tener a nivel legal cualquier creativo? Sí, es importante que, por ejemplo, para poder desarrollar un negocio basado en el diseño, que si uno tiene una página web donde se van a descargar los diseños, que tenga un correcto desarrollo de términos y condiciones, acorde no solo a la realidad del diseño, sino también a la realidad comercial del país, es decir, se pueden desarrollar esas cláusulas específicamente y también se establecen los mecanismos y los contratos de cesión. Y también uno de los temas que es importante y que es
es interesante saber que si un diseñador recibe, por ejemplo, una imagen para poder tratarla digitalmente o para hacerle algún retoque, esto es una obra derivada y, por ejemplo, en ese caso también el diseñador tendría que tener autorizaciones de la persona que desarrolló esa imagen, es decir, ya sea un ilustrador o ya sea un fotógrafo que es el titular de esa fotografía. Y si el cliente le manda algo para retocar, saber que también en ese caso tiene que venir autorizada por el autor de esa fotografía para que puedan realizar las modificaciones o las alteraciones digitales que esto supone. Y también teniendo en cuenta en ese pack básico de los contratos, que puede haber contratos de cesión o contratos de licencia, o en el caso que el diseñador quiera también trabajar, por ejemplo, si el diseñador va a ofrecer esto a una empresa para que estampen, por ejemplo, productos textiles. Si estampan productos textiles que pueden ser cualquier tipo de uso de una imagen, que también se establezcan las condiciones del uso de estas imágenes y cuáles van a ser los derechos y las obligaciones que tiene el diseñador y la persona que tiene la licencia autorizada, ya sea tiempo, ya sea validez territorial, esto es si es en un país o en una serie de países o en todo el mundo. Bueno, todas estas cuestiones de lo básico de los contratos tienen que estar.